no sé si por la condición de la bancada del Frente Amplio, y menos a los agricultores que han venido desde tan lejos a escucharlo, señora presidenta. Porque lo que falta en este conflicto, ministro, a través suyo, señor presidenta, es capacidad de diálogo y de prevención. No podemos seguir que aquí primero se mate y luego se dialogue. Eso no es prevención frente a un conflicto. Y tiene, a través suyo, señor presidenta, una responsabilidad política, señor ministro, porque usted es el representante del Ministerio Máximo del Ministerio de Agricultura y es quien toma decisiones a ese nivel, no solamente a nivel técnico, sino a nivel político. Por lo tanto, ministro, a través suyo, señora presidenta, yo espero tener, y se lo pido públicamente, una reunión con usted y que tenga la gentileza de recibirnos. En segundo lugar, voy al tema. Nosotros estamos en una crisis que no es de ahora y coincido en que lo que necesita el ministerio es un proceso de planificación. Si ya se sabía que había una sobredemanda, una sobreproducción de papa, ¿qué hizo el Ministerio de Agricultura frente a este tema? ¿Cuáles son las medidas que ustedes han tomado para proteger a los medianos y pequeños productores de papa y de maíz en el Perú? En segundo lugar, se señala que la mayor demanda de las papas que se exportan desde Francia o de otros países es por el tema de las papas fritas y se dice muy suelto de huesos, y eso sí me preocupa, señora presidenta, que es para las cadenas que venden comida chatarra, comida basura, comida que está haciendo mucho daño a los consumidores en el país. ¿Hay alguna política de parte del Estado para proteger, de parte del Ministerio de Agricultura, para proteger la seguridad alimentaria y en esa lógica ordenar todo un proceso de planificación y priorización de la política agraria que involucre principalmente a los productores, mucho más en un país como el Perú, que somos el quinto país de mayor biodiversidad en el planeta, uno de los primeros, estamos entre los 14 países del mundo de reserva genética de papa, más de 2.000 variedades de papas nativas? ¿Hay alguna política de Estado de ustedes, señor ministro, a través suyo, señor presidenta, para hacer diversificación productiva tomando en consideración esta realidad? ¿O es que vamos a mirar solamente modelos de exportar o de importar o morir en este caso, sin tener ninguna política de protección preventiva para los verdaderos productores? En este sentido, a mí me gustaría saber cuál es la política de Estado del Ministerio de Agricultura en el largo plazo para enfrentar este problema y no estar como bomberos apagando incendios, como en otros sectores. En segundo lugar, me gustaría saber por qué su sector no ha coordinado con los otros sectores del Ejecutivo, porque esto no es solamente un problema del Ministerio de Agricultura, sino que en esta diversificación que le estoy mencionando, ¿tiene alguna orientación de trabajo usted con el Ministerio de Economía para articular propuestas similares desde los sectores públicos o privados que favorezcan a los pequeños agricultores? En tercer lugar, el precio de refugio es la garantía que el Estado le da al agricultor, que cuando cosecha se le va a pagar el precio justo y podrá vivir con dignidad, señora presidenta, señor ministro, a través suyo, señora presidenta. Y además no ser víctima de los vaivenes del mercado, porque acá se presentan, sí, subieron precios, como si el mercado determinara la vida de la gente, y es al revés. Son las personas, señor, las prioritarias, y no solamente los vaivenes que da un mercado. ¿Qué políticas de prevención tiene frente a eso? Además, en esto juegan un rol a veces muy desigual para los productores, los famosos acopiadores, los intermediarios. Sobre eso se va a hacer algo, no saber nada también para este tema. ¿Y cuáles van a ser las medidas para salir de la extrema pobreza que tienen este tipo de decisiones que se toman de manera macro y no ven a los verdaderos productores, ¿no? Yo estoy hablando por el departamento de Ancash, y donde hay más de 10.000 agricultores que están esperando también la oportunidad de hablar con usted sobre el tema de la problemática agraria de la zona, del Valle del Santa. Y queremos saber cuáles son las decisiones también, porque con esta famosa ley que se dieron, la famosa ley Preda, que ojalá que ahora que venga la ministra de Economía sea un tema también, a través suyo, señor presidenta, que se pueda abordar,
porque yo no logro entender cómo sale una ley PREDA solamente orientada al agrobanco, dejando de lado a la banca privada para que festine, se apropie de los terrenos de los agricultores y no tenga absolutamente el agricultor ninguna posibilidad de recuperar su terreno. Ni siquiera han sido convocados para los remates que adjudicó la banca privada de manera leonina, perversa. ¿Va a hacer algo el Ministerio de Agricultura sobre eso? ¿O simplemente se va a quedar observando a que estallen otros conflictos más en el país? Esos son los temas que quisiera plantear, señora presidenta, al señor ministro, exhortándole a que de verdad tenga en cuenta que el diálogo, señor ministro, es una estrategia y una obligación suya como mandatario, como parte de este gobierno, y de escuchar a los agricultores, pero a todos, no solamente a aquellos que están bajo un tamiz y que no corresponden a los intereses del gobierno de turno. Muchísimas gracias, señora presidenta. Expresar aquí, en esta comisión, serios problemas que tiene el Ministerio de Agricultura. Y tiene el Ministerio, ¿por qué? Porque el Ministerio es el que tiene que resolver esos problemas. En este momento tenemos el problema de la papa y se ha hecho prácticamente, se ha mandado una aspirina para el problema. Se ha comprado y se pretende comprar 7.000 kilos más por cada productor. Yo espero que sean los productores, porque si no vamos a terminar comprando a comerciantes, ¿no? Que están muy contentos, obviamente, los 7.000 kilos, uno vende a un sol, está feliz, ¿no? Pero tenemos el problema del maíz amarillo, por ejemplo, que es parte de la problema. Vamos a esperar otro paro y otro muerto con el tema del maíz amarillo, que genera todo un problema en la seguridad alimentaria del país. Tenemos el caso del café, que dicho sea de paso, ministro, a través suyo, presidenta, yo he enviado un documento y que hasta este momento no encuentro respuesta. Un documento que ha sido enviado al Ministerio de Agricultura solicitando que se instale una mesa técnica porque los productores lo están solicitando. O sea, quieren reunirse. Entonces no vamos a esperar otra vez 2 muertos, no sé, que hay responsabilidad política, obviamente. Tenemos además otro tipo de problemas, sin embargo, el tema del agua, que es otro tema, y acá acaban de plantearlo. Algunos dicen, no, eso no tiene ninguna relación. Claro que la tiene, porque en el agro todo está relacionado. Uno y otro depende mucho de la seguridad alimentaria nacional, como el caso de la papa. Entrando a la segunda parte, presidenta, donde se ha hecho una exposición bastante numérica de la situación en el tema de importaciones. Se ha hecho una sustentación en el cuadro que ha presentado el ministro. Desde el año 2010 hasta el año 2017 se ha incrementado. Claro que se ha incrementado porque es un gran negocio. Porque si no fuera negocio, no se importaría papa. O sea, ese es un gran negocio, al amparo de un gobierno que está totalmente ciego para las importaciones. Claro que es un gran negocio y en desmedro de la economía. ¿Y por qué lo digo, presidente? Porque yo tengo en manos aquí, es una información de importación de papa con la subpartida nacional 10.00. Yo espero que el ministro nos conteste esta. De la subpartida 10.00 que refiere a papas preparadas, conservadas, en fin, ¿no es cierto? Y que se habría incrementado esta importación en valor hasta 236%. Si hago yo referencia a los datos que ha presentado el señor de SUNAT, estos datos serían mucho más. O sea, estamos hablando de casi 250, 300% más que se está importando en dinero. ¿Y por qué es importante esta información? ¿Por qué es importante esta información? Porque el Decreto Supremo número 346 del 2016 dice quiénes deben tener aranceles cero. Y encontramos el 10.00 que efectivamente está relacionado a tipo de papas, pero no habla de papas para consumo, sino de semillas, como lo dijo el señor de SUNAT. Pero si tenemos este documento que dice que se ha incrementado en la misma cantidad que está expresando el ministro, quiere decir, y esperamos una respuesta, quiere decir que con nombre de semilla están trayendo otro tipo de papa.
¿Quién controla eso, señor ministro? Para tener arancel cero, porque en el otro caso tendrían que pagar el 6%, como lo ha dicho el señor de SUNAT. ¿Quién controla eso? Porque acá tenemos la información. En todo caso, que nos desmientan y que coloquen un documento oficial sobre ese tema. Porque si no, estamos diciendo que hay una colusión con empresas importadoras. ¿Qué cosa es lo que está pasando, ministro? Quiero además, ministro, usted ha planteado aquí que ha habido una sobreproducción y por eso es que nosotros nos encontramos en una crisis de los precios en el país, en el tema de papa. Efectivamente, ministro, tal como usted presenta en sus cuadros, se tiene una producción de casi 4.739.829 toneladas, mientras nuestro consumo solamente en total vendría a ser 4.590.000. Prácticamente se ha cubierto el mercado. Entonces la pregunta viene acá nuevamente. O sea, si está cubierto el mercado, porque acá conozco varios rubros, ¿por qué es que se importa en el consumo? Porque es un gran negocio, pues. ¿Cierto? Entonces, ¿por qué encubrimos? Yo lo que pretendo plantearlo acá, presidente, es que esa importación de poco más de 26 millones, ministro, poco más, y usted ha presentado ese casi 27 millones, afecta directamente, claro pues, si el mercado está copado, si usted hace un análisis de sus cuadros, y tenemos una importación de poco más de 26 millones, sobre todo en aquella que es de consumo casi masivo, que es industrial, tenemos pues un serio problema. Es por eso que los agricultores en este momento están protestando, ministro. Y están pidiendo que se declare en emergencia solamente la producción de papa. No, están hablando del tema del sector. Ayacucho ha venido a decirlo acá. Y ustedes dicen que no, que hay un procedimiento. Pues hágalo. Tenemos que resolver ese problema. Se viene el problema del maíz. Y en la campaña grande, porque esta es campaña chica. En la campaña grande, ¿qué hacemos? Oye, ya le compramos 14 toneladas a cada agricultor. No, tenemos que resolver el problema. Definitivamente, ministro, cuando se quiere colocar en la mesa este tema de la producción, y se dice hay sobreproducción y no hacemos nada, definitivamente pues estamos preocupados, ¿no? Y yo creo que el Congreso de la República hace bien en llevar esta sesión adelante. Y por eso felicito a la presidenta de la comisión. Está trayendo acá la problemática y le está trayendo al ministro para que lo pueda resolver. Tenemos que ser intermediarios necesariamente cuando debieron conversar antes. Este problema se ha dado en noviembre y a su antecesor le hemos enviado cartas, presidente. Y ha habido muchos parlamentarios aquí que pidieron que el ministro vaya a conversar. Como el caso de la leche, como el caso del arroz y el caso de la papa, el año pasado. Y continuamos hasta que haya 2 muertos. Acá tenemos, presidenta, ha salido a decir de que como es un tema de sobreproducción lo vamos a, ¿no? Hay que corregir, que produzcan menos. Pero lo que no se dice acá es que este es un tema político. ¿Por qué? Porque no hay una política agraria inclusiva. Si no quieren escuchar a los de Huánuco, pero le escuchamos a otra región, pero a los de Huánuco no, porque no puede. El papel es escucharlos. Entonces, por eso exigimos que la Premier Mercedes Arauz reajuste las políticas del sector agropecuario, discutan en el Consejo de Ministros. Tenemos que discutir el tema agrario, que no solo es el tema de la papa, no solo el tema de comprarles. ¿Cuántas actas se ha hecho? Casi 3 o 4 actas para llegar. ¿Con quiénes? Primero en Andahuaylas, usted lo ha contado hoy. Andahuaylas lo ha hecho acá en Lima. En una de ellas he estado yo presente diciéndole, ministro, usted es responsable del sector. Tiene que dialogar con los productores. ¿Quiénes estaban ahí? Los gobernadores regionales. Muchos de ellos cuestionados. Que decían que 1 millón, 1,5 millones para comprar y al final los agricultores se le fueron encima. Esa no es la solución, ministro. Y creemos que las agencias agrarias cumplen un papel importante, que no solamente es decorativo. Entonces hay una necesidad de discutir la diversificación productiva. Tienen un satélite, el Ministerio de Defensa. Hay que utilizarlo para fines del sector agrario. Hay un satélite que no es utilizado, y acá lo han dicho varios parlamentarios ya. Necesitamos planificar el sector agrario. Ahora se sabe, yo preguntaba en un momento, ¿se sabe cuánto de producción vamos a tener proyectado este año? ¿Y qué cosa vamos a hacer ahora? ¿Qué pasa si mañana, porque hay una sobreproducción de tomate, mañana van a venir los tomateros y van a decir, cómprenme, si lo han comprado los paperos? ¿Y nos vamos a pasar todo el año comprándoles?
O sea, ¿cuál es la solución? Eso es lo que pretendemos escuchar más que un diagnóstico general, ministro. Finalmente, Presidenta, decir desde aquí que los diseños políticos que puede hacer el Ejecutivo pasan necesariamente por el Ministro de Agricultura. Y el tema de agrobanco, que es un tema clave para el sector agrario, se tiene que discutir. Yo tengo acá una denuncia penal por la cual quieren cerrar y el ministro ha salido a decir que vamos a cerrar el agrobanco. He visto la noticia, salvo que los datos periodísticos sean, ¿no? Y lo desmienta. Pero acá hay denuncias gravísimas de varios millones de soles que han prestado aquí al sector privado. Varios millones de soles, podemos saber los nombres, pero me voy a demorar un montón. Varios millones de soles que les está diciendo de que hagamos esto, cerremos y resolvemos. Todos tablas, ¿no? Ninguno de los dos. No, pues ministro, acá tiene que responderse porque tiene que haber definitivamente un respaldo económico para los agricultores. Y los agricultores lo están exigiendo. 3 cosas finalmente, ministro. Se dice, primero, la declaratoria de emergencia. Dígalo cómo lo va a hacer. Porque acá tiene que haber resolver. 2, el tema de agrobanco y los créditos. Porque en este momento, ante la quiebra de los pequeños agricultores, se van a llevar su terreno. ¿Qué cosa se va a hacer, ministro? Y finalmente... Sí, congresista, solo para decirle que el tema de agrobanco será abordado después que terminemos el tema de la papa. Continúe, por favor. Muchas gracias, Presidenta. Pero es importante que el sector tenga su opinión. Y 3, Presidenta, que se tiene que decir ahora qué se hace con las importaciones. ¿Cuál es el papel que va a jugar el Ejecutivo y el sector para resolver ese tema? Que a todas luces sí afecta, pues, a la comercialización propiamente dicha del producto. Muchas gracias, Presidenta. Quiero replicar las últimas palabras de nuestra colega congresista, es decir, que ese libre mercado y ese modelo de economía de libre mercado que tiene el país, pues, está dando sus primeros problemas. Esta huelga que ha pasado, señora Presidenta y señora colega congresista, justamente es uno de los problemas por el libre mercado. Porque el libre mercado en el país, en el Perú, a diferencia de otros sectores de otros países, no está siendo regulado. En los países donde han pregonado, donde han implementado por primera vez el Consenso de Washington, y Perú es el caso, que ha implementado bíblicamente el Consenso de Washington, pues no es la primera excepción de este problema como en otros países. El Perú es un país donde no estaba preparado nunca para asumir esos retos que en otros países han asumido. Nosotros tenemos que tener claro eso. El mercado se regula, no estamos en contra a esa ley de mercado de la oferta y la demanda. El mercado debe regularse. ¿Quién lo dijo? Joseph Stiglitz, Premio Nobel de Economía del año 2010. Hay que regular el mercado, para que el Estado sea más fuerte, más sólido. Regular el mercado para que ese mismo mercado sirva de base para el desarrollo nacional, para proteger nuestra industria, nuestra incipiente industria, nuestra economía. Señora Presidenta, yo quiero intervenir solamente un espacio corto. Yo me pregunto, ¿quién se va a hacer cargo? ¿Quién tiene la responsabilidad política de estos 2 muertos en el país? Y en Huánuco hay 2 o 3 heridos, uno de gravedad que acaba de llegar a Lima, en el hospital Hipólito Unanue. Yo quisiera, de parte del ministro, señora Presidenta, una autocrítica de parte del ministro debido a esta huelga que pudo haber manejado con tiempo, con anterioridad, y no hubiera ocasionado estos muertos, no hubiera habido estos heridos y este problema, y siento este problema. En Huánuco se han perdido niños perdidos, ancianos perdidos, heridos, muchos damnificados a causa de este paro. Cuando debió tocarse en su debido momento, no se ha hecho porque el señor ministro, señora Presidenta, se ha negado en todo momento a conversar, a dialogar con los dirigentes verdaderos que están a cargo de esta huelga, sobre pretexto de que son violentistas y que no lo reconoce porque tendrían intereses políticos. Nosotros hemos tratado en todo momento de que converse con ellos porque hemos buscado el diálogo. Y señora Presidenta, el acuerdo que se ha llegado ayer, para empezar, yo me solidarizo con la gente, me solidarizo con los heridos y los familiares de los muertos. Nadie está buscando violencia, queremos la paz y queremos el diálogo. Perfecto. Qué muy bien que se haya levantado la huelga. Pero el acuerdo, señora Presidenta, al cual se llegó en Huánuco, no ha sido precisamente por los acuerdos que ha llegado. Han sido por el grado de desesperación que la región Huánuco estaba
ya no aguantaba un día más de paro, sitiado en una discusión entre civiles, motocarristas, transportistas versus los paperos y versus los policías. Entonces, esta emergencia, esta desesperación ha llevado finalmente a firmar un acuerdo con el ministro, y que estoy seguro que no es todo lo que ellos han demandado, porque ellos han pedido mucho más allá. No quiero ahondar en los pedidos, en las discusiones que acá se ha hecho, señora presidenta, pero me gustaría escuchar del ministro una mea culpa, una autocrítica al menos, respecto a cómo se ha llevado este conflicto y las propuestas de solución que él ha aprobado en todos los acuerdos con cada una de las regiones, y cuál es el valor agregado que el ministerio ha puesto concretamente, más allá de lo ya puramente establecido en las normas agrarias en el país. Yo quisiera escuchar, por un lado, si hay alguna autocrítica de parte de él, y por otro lado, cuál es el aporte en todos estos acuerdos que han habido por regiones, el aporte, el valor agregado, cuál es el sustento en lo que le hace diferente en lo que era antes y un después. Gracias, presidente.